Bien, de regreso con ustedes en Primera Página, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos conversando con Víctor Álvarez, economista y también Premio Nacional de Ciencias. Dejábamos en la parte anterior una pregunta abierta y tenía que ver con la participación del sector privado en la industria petrolera venezolana ante esta realidad que también el economista coincide, así como otros invitados que han estado con nosotros en el espacio. Venezuela hoy no tiene la capacidad para reactivar esta industria petrolera. Pero esa privatización, Venezuela es dueña del petróleo por legislación desde los años 70, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero ya desde el 58, una vez finalizado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se habían dado distintas iniciativas que buscaban ampliar la participación del Estado venezolano en la explotación y en sus distintas etapas, la exploración y por supuesto la comercialización. ¿Cómo este tipo de propuestas pueden venderse en una sociedad que desde el 58 tiene como idea la nacionalización del petróleo? Sí. Bueno, Venezuela es dueña del petróleo y de las riquezas del subsuelo desde aquellos decretos de Simón Bolívar de 1828, cuando estableció que los recursos minerales, ¿no?, y lo que él llamaba las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado venezolano, ¿no? Promover la inversión privada en un país de larga tradición nacionalista y estatista, como es el caso venezolano, pasa por un cambio en el mapa mental, ¿no? Es un cambio cultural, ¿no? Y pasa también por aclarar muchos conceptos, ¿no? Porque una cosa es la propiedad que el Estado ejerce sobre los yacimientos del petróleo, sobre los recursos minerales, sobre las riquezas del subsuelo, y otra cosa es el estímulo que se puede dar a la inversión privada nacional y extranjera para que participe en la extracción, la refinación y la comercialización de esa riqueza. Eso no quiere decir que se van a privatizar los yacimientos siempre serán del Estado venezolano, solamente que como el Estado ni PDVSA tienen la capacidad financiera para perforar los pozos, para construir los oleoductos, para comprar los taladros y mejorar los crudos, porque está prácticamente quebrado en estos momentos, va a requerir entonces de la inversión privada. Ahora, eso pasa también por una serie de nuevos arreglos en el caso, por ejemplo, de la constitución de las empresas mixtas, donde se impuso una legislación que establece la mayoría accionaria para el Estado y eso, por supuesto, desincentiva la inversión privada. O sea, habrá que ir a un nuevo arreglo donde se permita, así como se permite en el caso del gas, porque la ley orgánica del gas permite la inversión privada hasta de un 100% a lo largo de toda la cadena, es decir, desde la extracción hasta la refinación y comercialización. Bueno, ¿qué diferencia un hidrocarburo gaseoso de un hidrocarburo líquido? No hay ninguna diferencia. Entonces, a ese tipo de arreglos tiene que apuntar el país. O sea, promover la inversión privada, nacional y extranjera, a través de empresas mixtas, donde el capital privado pueda tener incluso una mayoría accionaria en esos nuevos proyectos de inversión. Eso no significa que se privatizan los yacimientos, que serán siempre públicos, ni tampoco que se privatiza PDVSA, que será siempre una empresa estatal. Me refiero a las nuevas empresas mixtas que se creen. ¿Cómo atraer el capital privado en un entorno, hablamos de la industria petrolera venezolana, pero es uno de los motores de la economía, pero cómo atraer ese capital privado y qué medidas deben acompañarlo para garantizar lo que se conoce como la seguridad jurídica a quienes invierten en Venezuela, toda vez que a lo largo de este proceso, de este gobierno, de esos últimos 19 años, la repatriación de capitales ha sido un problema para el sector privado y también la inestabilidad con la que se realizan las inversiones según se lleva a cabo por parte de Fedecámaras, Consecomercio también asegura que hay una inestabilidad o inseguridad jurídica que impide que esto se desarrolle. Bueno, empezando por ahí, por eso mismo que acabas de plantear, ¿no? Por el tema de superar la inseguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que trabajar en la adecuación del marco legal y del entorno institucional. En primer lugar, reformar la ley orgánica de gas para que buena parte del gas que se explote no se destine absolutamente al mercado interno, tal como lo plantea la ley, sino que se puede exportar, ¿no? Hay que ir al tema de las tarifas, porque entonces las empresas privadas, mixtas o 100% capital privado, que están en la actividad de la explotación del gas, se ven obligados a venderlos a unas tarifas unilateral y arbitrariamente fijadas por
el Estado, entonces por el gobierno. Pues entonces eso muchas veces esas tarifas ni siquiera cubren los costos de producción, mucho menos dan para obtener la ganancia que remunere la inversión. Entonces esa es una ley que hay que transformar. Hay que transformar también la ley orgánica de hidrocarburos, ¿no?, para permitir la inversión privada mayoritaria en estas empresas. Hay que reformar la ley de actividades conexas, ¿no?, a través de las cuales se estatizaron las empresas de servicios, y ya vimos cómo esas empresas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo y por la corrupción. Entonces, en ese marco legal hay que trabajar para crear esas nuevas reglas del juego que den esa seguridad jurídica al inversionista. Allí también hay un tema fundamental, y es que el Estado venezolano, no solamente con la inversión o con el privado nacional, sino también con el privado internacional, asegura que buena parte de lo que hoy ocurre con la economía venezolana tiene que ver con la politización de la economía. Existe esta situación, y también darle cabida al privado en una industria tan neurálgica como es el caso de la industria petrolera no pudiese llevar a esos señalamientos como el que se hacen hoy de la especulación por parte del sector comercial, o la llamada guerra económica, que también es uno de los señalamientos que se hacen. Mira, hay muchas creencias limitantes que definitivamente hay que superar, ¿no? Entre ellas el creer que si esas actividades se expropian, se nacionalizan o se estatizan, van a estar en mejores manos. Ya hemos visto la gran tragedia que ha sufrido el país desde el año 2007, 2008, cuando comenzó esta ola de expropiaciones y de estatizaciones. Ya hemos visto lo que pasó, pues, no solamente en la industria petrolera, sino en otros sectores, en la industria siderúrgica, en el sector cementero, incluso en el sector alimentos, telecomunicaciones, etcétera. O sea, empresas competitivas, empresas de clase mundial, ¿no?, empresas que eran productivas, que ofrecían servicios y productos de altísima calidad y buenos precios, terminaron prácticamente arruinadas y quebradas. Entonces, ese es un primer mito que hay que despejar, ¿no? Yo creo que una actuación del Estado orientada a definir las reglas, las condiciones de participación del sector privado, que promueva la competencia entre distintas empresas, que convoque a procesos de licitación públicos, ¿no?, donde todos los interesados compitan ofreciendo las mejores condiciones y que estén a tono con el interés nacional, puede resolver este problema y puede ser la vía para incentivar las inversiones que el país necesita. Vamos a esta hora, 7:48 minutos de la mañana. Recordamos que estamos conversando con Víctor Álvarez, economista y también Premio Nacional de Ciencias. Vamos a revisar su participación a través de las redes sociales, @Primera Página, y la etiqueta Primera Página a su disposición. Nuestra compañera Sube Rodríguez Pérez con sus comentarios. Así es, Carlos, cuando son las 7:48 minutos de la mañana, vamos de inmediato a pasar a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. Comenzamos con el doctor Alejandro Galué. Señor Álvarez, Venezuela es hoy un completo desastre y un país en ruinas, mientras el gobierno y oposición juegan al exterminio, teniendo como espectadores grandes potencias. ¿Cree usted que podamos salir de este desastre sin una negociación seria entre los actores? Bueno, creo que es posible salir si esa intervención internacional cambia su orientación, ¿no? Hasta ahora la apuesta siempre es al endurecimiento de las sanciones económicas financieras internacionales, y si bien eso afecta al gobierno y estrecha el margen de maniobra financiera del gobierno, a quien más afecta es a las empresas, a la economía, al ciudadano de a pie, a los hogares y las familias, ¿no? Creo que la mediación internacional tiene que cambiar su orientación y sustituir esas sanciones internacionales más bien por estímulos para que oficialismo y oposición decidan conformar un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, de coalición, como se le quiera llamar, para que asuma el rescate de la economía nacional, para que aplique el programa de ajuste necesario, para que reinstitucionalice los poderes públicos y sobre esa base se puedan convocar unas elecciones limpias y transparentes, de modo tal que el nuevo gobierno que resulte electo reciba de ese gobierno de transición una economía saneada y un país que se pueda gobernar. Vamos a pasar a otra participación de un usuario en la red social Twitter, Eduardo Bompard. Al entrevistado, ¿puede explicar el por qué el régimen critica tanto la dependencia de la renta petrolera en la Cuarta República y su gabinete actual la multiplicó, pero en vista de esto no implantamos otras fuentes productivas?
Bueno, esa es una de las patologías del rentismo, ¿no? De una economía rentista. O sea, cuando los precios están altos, cuando el país está produciendo millones de barriles de petróleo diarios, entonces el discurso es la inversión de la renta petrolera para modernizar la economía o la inversión de la renta petrolera para derrotar la pobreza y la exclusión. Entonces se hace un uso desmesurado de la renta, se gasta todo el ingreso petrolero, no se ahorra absolutamente nada para encarar los tiempos difíciles, ¿no? Los tiempos de caída de los precios del petróleo, los tiempos de vacas flacas, como se suele decir, y entonces cuando llegan esas circunstancias de que se derrumban los precios del petróleo o cae, se descalabra la producción PDVSA y el país se queda sin renta, entonces viene el otro discurso, ¿no? Hay que superar la problemática, el rentismo, pero eso vuelve a cambiar cuando los precios vuelven a subir. Creo que uno de los acuerdos a los que tiene que llegar el país es prepararse para una próxima crisis de abundancia, porque una vez que esta tragedia pase y la producción de petrolera de PDVSA vuelve a estar en 3, 4 millones diarios y los precios estén en 60, 70 dólares, hay que ver la tubería de petrodólares que va a entrar al país. Entonces es necesario que eso no se repita la historia de gastarlo todo, sino de crear una serie de fondos para ahorrar e invertir la renta petrolera, de tal manera que el gobierno de turno esté autorizado para utilizar como fuente complementaria del presupuesto público única y exclusivamente los rendimientos y las ganancias derivadas de esos fondos. Nos corresponde repasar una última pregunta de Ramón Ramos, el líder. ¿Cómo ve usted está influyendo la especulación sobre la economía venezolana? ¿Qué debería hacerse para enfrentar esta situación? Bueno, eso es uno de los grandes males, ¿no? Cómo en circunstancias como estas, en las cuales la economía, la actividad productiva se ha descalabrado. En los últimos 5 años el Producto Interno Bruto ha caído en más de 50%. Tenemos una hiperinflación que uno de los pronósticos es de 10 millones % de inflación. En circunstancias como esa, son así como que el caldo de cultivo perfecto para que broten, ¿no? Estos especuladores que no tienen ningún tipo de piedad y más bien se afincan sobre las necesidades de las familias y de los hogares para tratar de lucrarse, ¿no? De manera despiadada, ¿no? Creo que la solución tiene que ir hacia la dimensión estructural, es decir, reactivar el aparato productivo y erradicar los factores estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación para que desaparezcan las condiciones que propician las prácticas especulativas. Sin una economía pujante, sin una agricultura pujante, una industria pujante, sin una gestión fiscal equilibrada, sin erradicar el financiamiento monetario del déficit de las empresas públicas, será difícil que se puedan corregir estas anomalías y sobre todo el fenómeno de la especulación. Esas son condiciones básicas para eso y eso pasa, ¿verdad?, por un cambio de las políticas, ¿no? Que están hasta ahora vigentes, las políticas que se han impuesto. Bien, con esto cerramos la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Gracias, como siempre, por sus preguntas, por sus comentarios a través de la etiqueta Primera Página, por cierto, ya ubicada en tercer lugar en Tendencias de Venezuela. Gracias también a usted por acompañarnos. Quedó por fuera el tema del 1 de mayo, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Rápidamente, en menos de 30 segundos, veremos un incremento salarial significativo. Es una de las preocupaciones del sector productivo del país. Sí, lo veremos, pero será ilusión monetaria, pues, pan para hoy y hambre para mañana, porque mientras no se corrija el problema hiperinflacionario, ese aumento se va a volver sal y agua en cuestión de días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor Álvarez, economista y también Premio Nacional de Ciencias. A la pausa y seguimos con mucho más de nuestro espacio.